Bienvenidos a la sesión de hoy de la plataforma de diagnóstico y tratamiento guiado por la imagen. Hoy, como es jueves, haremos la sesión clínico-radiológica pediátrica. Como ponentes tenemos a Nico Franco y Martí Plana, que nos hablarán del manejo de la pancreatitis aguda en pacientes pediátricos. Como expertos tenemos a Luis Riera, a David Llanos y María Jesús Esteban, que al final de la presentación pues, nos darán su visión con sus comentarios y posibles preguntas, o incluso pueden contestar a las preguntas que vayáis vosotros poniendo en el chat. O sea que os animo también a que vayáis escribiendo preguntas, comentarios en el chat. Y sin más preámbulos, Nico, Martí, adelante, ya podéis empezar con la presentación. Buenos días. Somos Nico y Martí, residentes de Radiología y Pediatría del Hospital Trueta de Girona. Les vamos a presentar esta presentación sobre un caso clínico de pancreatitis aguda, sobre la patología, la clínica y también el aporte de la imagen diagnóstica. Entonces, os presentamos un caso clínico que era un paciente varón de 9 años que como antecedentes, que nos derivaban de su hospital de zona, que como antecedentes era un paciente que era natural de Nicaragua, hace 2 años que había llegado a Cataluña, que ya había actualizado su calendario vacunal y que era alérgico a la penicilina. Entonces, nos lo remitían porque era un paciente con una fiebre de 10 días de evolución, de hasta 38,5, con un dolor abdominal también de 10 días de evolución, que predominaba en la zona de flanco izquierdo y también en la zona paravertebral lumbar izquierda. Y los padres también referían un rechazo parcial de la ingesta los últimos días. A la exploración física, el paciente presentaba un triángulo de evaluación pediátrica estable, que solo lo único que destacaba en la exploración era este dolor a la palpación de flanco izquierdo y también en fosa ilíaca izquierda, y la puniopercusión lumbar izquierda era positiva. El resto de la exploración era normal y las constantes estaban estables, con frecuencia cardíaca 90, la tensión también normal y la temperatura de 37,1. Entonces, las primeras exploraciones complementarias que se solicitaron en urgencias, ¿no?, ante un dolor abdominal de 10 días de evolución con fiebre, fue una analítica sanguínea que mostraba, ¿no?, esta leucocitosis de 14.700, con un predominio de neutrófilos de hasta el 80% y un poquito elevadas también las plaquetas hasta 489.000. Los iones estaban normales y en la bioquímica también destacaba este aumento de la PCR, ¿no?, hasta 23,6 miligramos de cilindro. Se cursó también un hemocultivo y las primeras pruebas de imagen que se realizaron fueron en urgencias una radiografía de tórax y una ecografía abdominal. Ambas pruebas resultaron normales. Entonces se recibió un aviso de laboratorio porque la muestra sanguínea saltó un aviso por hiperlipemia y por eso pedimos estos otros valores analíticos, los triglicéridos, el colesterol, la amilasa y la lipasa. Como veis, los triglicéridos y el colesterol salieron muy elevados, de hasta 3.850 los triglicéridos y el colesterol de 645, pero la amilasa y la lipasa fueron normales. Entonces, ante estos valores analíticos, ¿no?, y este cuadro clínico de dolor abdominal y fiebre que todavía no teníamos el foco localizado, se decidió ingreso hospitalario para estudio. Entonces, el primer día de ingreso ya se realizó la tomografía abdominal para ampliar el estudio, ¿no?, y se vio una colección en la región peripancreática sugestiva de pancreatitis evolucionada, que englobaba y afectaba la vena esplénica. Y también se veía una lesión nodular quística en la cola pancreática que se dudaba si comunicaba o no con el conducto de Wilson. Y se recomendaba la necesidad de ampliar el estudio con una colangioresonancia. Entonces, cuando se vio esta colección, se empezó tratamiento con sueroterapia y con tratamiento antibiótico endovenoso con ciprofloxacino y metronidazol, y el paciente presentó una buena evolución clínica ya con respecto al dolor y también con respecto a la fiebre. Entonces, al quinto día de ingreso se pudo realizar
la colangioresonancia, donde se veía la misma colección peripancreática, a la afectación también de vena esplénica y se descartó finalmente, ¿no?, esta comunicación del Wilson. También se describía afectación de la fascia pararrenal anterior y del espacio parietocólico izquierdo. Entonces, el paciente, como hemos dicho, presentó esta buena evolución clínica, pero también, como vemos, buena evolución con los parámetros analíticos. La PCR y los leucocitos, ¿no?, que al principio eran tan elevados, vemos como progresivamente fueron disminuyendo, los leucocitos hasta 7.000 y la PCR hasta 7, y los triglicéridos y el colesterol, dejando al paciente en ayunas y iniciando el tratamiento con omega 3, también disminuyeron de 3.800 a 1.100 y el colesterol bajó hasta 470. Entonces, para introducir un poco la patología, la pancreatitis aguda es una enfermedad poco frecuente en pediatría. Como veis, la incidencia es solo de un paciente por cada 10.000, pero sí que es verdad que es un diagnóstico que está yendo en aumento en los últimos años. Hay que destacar, ¿no?, como hemos dicho en la introducción, que la pancreatitis aguda en pacientes pediátricos es muy distinta de la que conocemos más típica en la población adulta, ¿no?, donde los factores de riesgo más importantes son el alcoholismo y la obstrucción de la vía biliar, pero en cambio en pediatría las etiologías son mucho más variadas, como veremos a continuación. Las etiologías de la pancreatitis aguda en pediatría son todas estas. Lo más frecuente es que sea idiopática, pero después encontramos traumatismos abdominales, enfermedades sistémicas, alteraciones estructurales, medicamentos, infecciones. Más rara es la etiología autoinmune y también como causa destaca la hipertrigliceridemia, como hemos visto, ¿no?, que en este caso un paciente con unos triglicéridos tan elevados que acaba desencadenando una pancreatitis aguda evolucionada. Entonces, la fisiopatología de esta enfermedad, como hemos dicho, es poco frecuente y hay varias hipótesis que relatan, ¿no?, la fisiopatología que puede desencadenar la pancreatitis aguda a partir de la hipertrigliceridemia. La teoría más aceptada es que los ácidos grasos libres tienen un efecto nocivo directo sobre el tejido pancreático, comprometiendo tanto la actividad acinar como al final inhibiendo la función mitocondrial. Y otra hipótesis sugiere que a causa de la hipertrigliceridemia, la albúmina, que es la proteína que transporta los triglicéridos, acaba saturándose y a consecuencia aumenta la concentración de triglicéridos y se acaban activando esas enzimas, ¿no?, la lipasa endotelial y la lisolectina, que acaban generando una gran toxicidad celular y desencadenando una reacción inflamatoria importante en el páncreas, que está mediada por TNF-alfa y IL-6. Entonces, la presentación clínica de la pancreatitis aguda en pediatría, lo más frecuente es que sea un dolor abdominal epigástrico, aunque también se puede manifestar con irritabilidad. Y como hemos dicho, ¿no?, el 60% de los pacientes el dolor lo refieren a nivel epigástrico, pero también hay un 20% de los pacientes que refieren un dolor más difuso, no tan localizado en epigastrio. Y la presentación con irradiación en cinturón, ¿no?, más típica de la población adulta, también es poco frecuente en pediatría, solo un 5% de los pacientes refieren esta irradiación. También suelen presentarse con náuseas y vómitos, y es importante en la anamnesis no preguntar por factores de riesgo que puedan tener. Bueno, si hay sospecha clínica de pancreatitis es importante, ¿no?, ampliar la anamnesis preguntando factores de riesgo como antecedentes familiares, malformaciones, si toma alguna medicación y si el paciente sufre alguna enfermedad sistémica o hay alguna enfermedad familiar, ¿no?, que pueda hacernos sospechar la presencia de esta pancreatitis. Entonces, es importante también hablar sobre los marcadores analíticos de la pancreatitis, ¿no?, los más conocidos, la amilasa y la lipasa, que como hemos visto en nuestro paciente, pues eran normales, pero al final son los más típicos de la pancreatitis. Y eran normales ¿por qué? Porque ambos pueden normalizarse, ¿no?, al cabo de un tiempo. En nuestro caso era una pancreatitis evolucionada y los valores ya habían disminuido. La amilasa vemos que en 24 horas puede ya normalizar sus valores y la lipasa permanece más tiempo elevada, pero al cabo de una semana también podemos encontrar ya valores normales. Importante también tener en cuenta en
en relación a los marcadores analíticos, que no se correlacionan los valores con la gravedad de la pancreatitis, o sea, valores más altos de estas enzimas no significan que el caso sea más grave, y que pueden elevarse por otras causas, como traumatismos abdominales, inflamación intestinal y fallo renal o fallo hepático. Entonces, para el diagnóstico de pancreatitis agudo, vemos que hay que cumplir dos de estos tres criterios como mínimo, ¿vale? El dolor abdominal compatible con pancreatitis aguda, que hemos dicho que normalmente es epigástrico, pero también puede ser difuso o la presentación con irradiación. La elevación de amilasa o lipasa por 3 veces sus valores normales y hallazgos en las pruebas de imagen que sean compatibles con la pancreatitis, ¿no? Pues en nuestro caso teníamos el dolor abdominal y los hallazgos en la prueba de imagen, ya que los valores de amilasa y lipasa habían sido normales. Y entonces también importante recalcar que es importante realizar un diagnóstico precoz para detectar a tiempo, ¿no?, la pancreatitis y evitar así sus complicaciones, tanto locales como regionales como sistémicas que deberían hacer. Bueno, en cuanto a las pruebas que tenemos disponibles, básicamente nos ayudan a hacer el diagnóstico, nos sirven para hacer el seguimiento y muchas veces para detectar complicaciones e identificar la causa subyacente. Se ha visto que hasta en un 5% de los casos o sea, la clínica no es suficiente y es necesario hacer una prueba diagnóstica para confirmar la presencia de la enfermedad. Es importante a la hora de escoger la prueba, pues tener en cuenta el contexto clínico del paciente, la posibilidad de que pueda haber, o la sospecha clínica de que pueda haber alguna etiología que requiera un tratamiento, una intervención rápida, y antecedentes pues, de alteraciones anatómicas que nos puedan orientar más hacia qué prueba sea la elección. Es importante también pues, tener en cuenta un informe estructurado porque nos facilita la comunicación con el resto del equipo multidisciplinario. Sí que se han propuesto muchos tipos de informes estructurados, pero básicamente lo que deben incluir es una descripción detallada de los hallazgos a nivel del páncreas y de las estructuras adyacentes que se puedan ver afectadas. En el páncreas, pues, cómo es el tamaño, cuál es la extensión de la afectación, cómo es la captación, si hay focos de necrosis, si hay signos de sobreinfección en estos focos de necrosis, la extensión de las colecciones peripancreáticas y en el resto del abdomen, la afectación de las estructuras adyacentes que nos puedan sugerir complicaciones que requieran tratamiento precoz, como puede ser en el caso de un pseudoneurisma o el riesgo de sangrado, una trombosis vascular. Pues esto nos hace que es importante destaca la importancia del informe estructurado. Entonces, esta fue la ecografía que se hizo inicialmente a nuestro paciente. Vemos que pues, la estructura del páncreas en lo que se puede visualizar es normal, con una adecuada ecogenicidad, ausencia de líquido, ausencia de signos indirectos que sugirieran pues, una pancreatitis, a pesar del tiempo de evolución de 10 días que tenía él. Entonces, la ecografía es de las pruebas iniciales a realizar, debido pues, a muchas de las ventajas que ya conocemos, pero es importante pues, tener en cuenta algunos aspectos técnicos y la utilidad y las limitaciones de esta. Si bien se ha visto que hasta en un 50% de los casos nos puede dar signos o identificar signos directos o indirectos de pancreatitis, también hay un 14% de los casos en los que la ecografía puede ser normal, como fue el caso del paciente. Tiene pues, una alta sensibilidad para identificar etiología obstructiva, como son las litiasis, y malformaciones también. Aparte de que nos sirve pues, para guiar procedimientos intervencionistas en el tratamiento de las complicaciones. Es importante pues, optimizar la técnica, la preparación para poder tener o obtener una mejor visualización, siempre que siempre que sea posible y el paciente lo permita, pues un ayuno de 6 horas, una ingesta de líquidos previo a la exploración. Esto nos facilitará que haya pues, menos gas que se interponga y nos permita una visualización mejor. La utilidad de las maniobras respiratorias y los cambios posturales, también siempre que el paciente los permita, pues puede facilitar hacer la exploración. Si bien pues no siempre es posible, podemos utilizar maniobras posturales como el decúbito lateral o el decúbito supino, debido a que el páncreas es retroperitoneal. Podemos utilizar como ventana ecográfica los riñones para poder visualizar mejor la cola y la cabeza.
Los abordajes, pues, en la posición de decúbito, perdón, era decúbito plano, decúbito supino, pues tenemos los intercostales, utilizando como ventanas ecográficas tanto el riñón como el hígado para visualizar la cabeza y la cola respectivamente, haciendo un abordaje intercostal. Y el abordaje subxifoideo pues, nos permite evaluar pues, gran parte del cuerpo. Se ha visto que la mejor forma no es hacer un desplazamiento del ecógrafo de lado a lado en el epigastro, sino ponerlo longitudinalmente a la apófisis sifoide y hacer desplazamientos laterales del traductor, lo que nos va a permitir mejorar la visualización. Y pues maniobras de compresión que nos permiten desplazar el gas que se interpone normalmente, que es, digamos, el principal opositor a la hora de hacer la exploración ecográfica. Lo que esperamos encontrar y lo que debemos tener en cuenta a la hora de hacer la ecografía pues son estos aspectos del parénquima, la ecogenicidad, el tamaño de la glándula, que los márgenes estén preservados y si se visualiza el conducto pancreático. Entonces, la ecogenicidad es importante porque dependiendo de la edad podemos encontrar diferentes ecogenicidades. En la primera diapositiva vemos un páncreas en un lactante que normalmente se ve de esta forma, un poco hiperecogénico con respecto al parénquima hepático. Sin embargo, en la edad ya escolar y el resto, en general, el resto de la edad pediátrica, pues el páncreas va a ser más o menos isoecogénico con respecto al hígado y puede tener un aspecto moteado que sería normal, como es el caso de esta diapositiva. El tamaño de la glándula también es importante porque muchas veces solamente nos podemos encontrar con un aumento, ya sea incluso focal o global de la glándula, como un signo, pues, de diagnóstico, como un signo de pancreatitis precoz. Lo normal es que el diámetro de la cabeza sea de 3 centímetros y el diámetro del cuerpo y la cola sea de 2,5. En el caso, pues, de la ecografía en la exploración pediátrica, pues es importante destacar estas medidas debido a que eso puede ser simplemente un único hallazgo. En esta ecografía vemos un páncreas que está aumentado de tamaño globalmente con una ecogenicidad normal, pero pues esto ya es un signo de una posible pancreatitis. Y contrario a esto, pues vemos una afectación de toda la glándula con una afectación de la ecogenicidad, pues vemos una glándula hiperecogénica, vemos la presencia de líquido peripancreático y estos ya son signos más claros de una pancreatitis. Se ha visto que una de las prácticas más fiables para identificar la pancreatitis pues es la presencia del conducto pancreático dilatado. Lo normal es que el límite superior está por encima de 3 milímetros, pero pues varía de acuerdo a la edad. 3 milímetros en la cabeza y 2 milímetros en el cuerpo y la cola más o menos. Pero bueno, aquí pongo unas medidas de acuerdo a la edad como guía. Los hallazgos más frecuentes, cuando son más claros de la pancreatitis, pues lo que vamos a encontrar es una alteración de la ecogenicidad de la glándula, la presencia de líquido peripancreático, un aumento del tamaño y pues hay otro signo que es también muy característico, que es el signo de recubrimiento perivascular. Y básicamente es cuando el líquido pancreático, o el líquido que se produce alrededor de la inflamación del páncreas, diseca el eje esplenoportal y lo envuelve, que era un signo que tenía nuestro paciente, pero no se evidenció en la ecografía, sino que fue visualizado en la tomografía. Y pues este es un caso de una pancreatitis donde se ve prácticamente, pues digamos, la mayoría de las cosas que esperamos encontrar. Un páncreas aumentado de tamaño con una consistencia heterogénea con presencia de líquido libre, peripancreático de líquido libre pues en pelvis. Las limitaciones de la ecografía, pues es valorar completamente la glándula porque en el caso de la pancreatitis es relevante visualizar toda la glándula, la presencia de interposición de gas. Los pacientes con pancreatitis suelen desarrollar hilio y por lo tanto pues esto sería una gran dificultad a la hora de hacer la exploración. Y se ha visto que hay unas diferencias particulares en el caso de los pacientes con pancreatitis asociadas a quimioterapéuticos. Estos pacientes suelen desarrollar inicialmente hallazgos muy leves que prácticamente no pueden ser percibidos en una ecografía, incluso en la tomografía, y cuando presentan complicaciones como la necrosis, pues suele ser heterogénea, suelen ser de contenido mixto, sólido, líquido, que hace necesario descartar otros procesos como un proceso neoplásico. Entonces, eso es lo que se ha visto en la dificultad que puede presentar. En cuanto a la tomografía, pues se reserva más para casos de seguimiento, casos ante la sospecha de complicaciones o en pacientes inestables.
Lo ideal sería hacerla pues, a las 72 horas de evolución, incluso más, 5 días, porque de esta forma pues, los hallazgos serán más fiables y podemos identificar las complicaciones de forma más clara. Si bien hasta un 75% de los casos, cuando se hace una tomografía en el contexto de una pancreatitis vamos a encontrar hallazgos, hay un tercio de los casos en los que este estudio puede ser normal. En cuanto a los aspectos técnicos del protocolo a elegir, pues se busca una fase entre arterial y venosa porque nos permite evaluar bien el parénquima y la posible detección de afectación de estructuras vasculares. No se recomienda contraste oral, no se ha visto que tenga utilidad y tampoco pues, los pacientes lo suelen tolerar muy bien. En cuanto a los protocolos multifásicos, se deben evitar por la exposición a radiación y solamente ante sospechas de afectación vascular muy clara, por ejemplo, la presencia de un pseudoneurisma o sangrado, y cuando sea necesario descartar pues, una neoplasia. También se ha visto que el TAC dual puede ser útil en el diagnóstico de la pancreatitis, especialmente el diagnóstico de las complicaciones, porque pues, nos permite hacer protocolos de baja radiación y optimizar pues, los hallazgos también. En cuanto a lo que vamos a tener en cuenta a la hora de valorar el TAC, pues más o menos va a ser lo mismo que vimos, los mismos aspectos a tener en cuenta a la hora de la valoración de una ecografía y en este caso pues es el patrón de captación de contraste que tiene la glándula, el tamaño, la limitación de los márgenes, la presencia de cambios inflamatorios y si es posible visualizar el conducto pancreático, pues también hacer una descripción de él. Esta fue la tomografía que se realizó a nuestro paciente. Lo que vemos es que hay una pérdida de la regularidad de los márgenes del páncreas, que hay una alteración en la captación y la presencia de líquido. También se visualizó una pequeña lesión de aspecto quístico en la cola del páncreas que pues no se pudo descartar inmediatamente que tuviese conexión con el conducto pancreático y pues la presencia de mucho líquido que se distribuía pues que tenía el patrón de distribución característico de la pancreatitis, que suele ser por las fases renal anterior hacia pelvis y peripancreático. En cuanto al patrón de captación, es importante hacer la descripción porque, como mencioné anteriormente, puede haber afectación local o afectación difusa. En este caso vemos una ecografía que se hizo inicialmente en la que pues, no se pudo valorar bien la cola del páncreas, pero parecía que habían algo de cambios incipientes, entonces se pasó a hacer la tomografía y se vio que había un poco de pérdida de atenuación en la cola del páncreas con algo de cambios inflamatorios adyacentes y esto fue, pues, fue diagnosticado de pancreatitis focal. También podemos ver el patrón de afectación difuso donde se ve ya más claramente la afectación de toda la glándula, la presencia de colecciones peripancreáticas, la pérdida de irregularidad de los bordes y pues ya son signos más claros. El grosor del páncreas también es relevante describir en la tomografía, si bien pues, cambia un poco con respecto a la ecografía, eh, pues también nos puede orientar cuando hay signos muy incipientes de pancreatitis hacia orientar el diagnóstico. Y si hay presencia de dilatación del conducto pancreático también, porque nos puede orientar hacia etiologías obstructivas que puedan justificar la pancreatitis. En el caso del conducto pancreático, pues los límites aquí son de 1 y 2 milímetros, diferente a lo que se hace diferente a los diámetros utilizados en la ecografía. Según la etiología de la pancreatitis, pues podemos encontrar diferentes cosas también. Podemos esperarnos a encontrar otros hallazgos. En este caso, por ejemplo, vemos una pancreatitis traumática en el contexto de un niño con un trauma abdominal cerrado con el manubrio de una bicicleta y vemos una disección completa, una sedación completa del páncreas con los cambios inflamatorios asociados. Este otro caso es similar, un traumatismo pancreático, donde vemos laceraciones, cambios inflamatorios alrededor, como la presencia de líquido. También podemos ver afectación de la vía biliar, como es el caso, en las causas obstructivas, vemos una dilatación del conducto biliar común y una afectación global del páncreas, de todo el parénquima con presencia de líquido. En este caso se hizo una ecografía, se vio que había una dilatación de la vía biliar intrahepática y se objetivó la causa, pues que era una litiasis obstructiva. La pancreatitis autoinmune tiene sus particularidades, aparte que es muy poco frecuente, pues las presentaciones son diferentes al adulto
Y en cuanto a la afectación del parénquima pancreático, pues lo que se puede ver que particularmente hace afectaciones locales que muy tempranamente se pueden ver como esta, con focos de pérdida de la atenuación centrales que sugieren pues necrosis o incluso pues hacen necesario hacer un diagnóstico diferencial con neoplasias. Hay diferentes clasificaciones que se pueden aplicar. De esto solamente voy a mencionar unos detalles por encima. Tenemos la clasificación de Atlanta, que es la que se utiliza principalmente en adultos y se ha extrapolado a la edad pediátrica con sus diferentes modificaciones. Clasifica la pancreatitis en 3 grados de severidad, pero pues en cuanto a la utilidad en la edad pediátrica, pues tiene limitaciones debido a que no valora o no tiene en cuenta la diferente presentación de la pancreatitis en la edad pediátrica, los factores fisiológicos en cuanto a la inflamación en la edad y la correlación clínica enzimática. Normalmente, pues, como mencionó mi compañero, no se ve, las enzimas no reflejan la gravedad de la pancreatitis. Otra de las clasificaciones que se han creado es la clasificación de PAX. Esa también es una extrapolación de la clasificación de Atlanta. La categoriza en las mismas 3 categorías y pues, bueno, tiene unas limitaciones parecidas. Y luego tenemos la clasificación del índice de severidad de tomográfico, que lo que se ha visto es que sí tiene pues, utilidad para hacer el diagnóstico temprano de las complicaciones y guiar las intervenciones de forma más temprana. Pero pues con la contraparte de que expone al paciente a más radiación. La resonancia de abdomen pues, tiene su utilidad, pero principalmente para el seguimiento y la estadificación de las pancreatitis crónicas y las pancreatitis agudas recurrentes. Nos permite identificar malformaciones de la glándula, alteraciones de las uniones pancreáticas, presencia de etiologías obstructivas y litiasis también, aunque pues, en ese caso la ecografía y la tomografía pues, pueden ser un poco más sensibles para hacer estos diagnósticos. Nuestro paciente se realizó una resonancia que confirmó los hallazgos de la tomografía. Básicamente había una afectación, signos de pancreatitis extensa. No se vio una comunicación de esta lesión quística en la cola del páncreas con el conducto pancreático y no se vio alteraciones de la vía biliar ni de la vía pancreática. Y entonces, si hablamos un poco de nuevo del tratamiento de la pancreatitis aguda, el pilar fundamental es la fluidoterapia. Es muy importante la fluidoterapia porque la fisiopatología de las complicaciones de la pancreatitis aguda normalmente son secundarias, ¿no? Una alteración de la microcirculación del páncreas, y con la fluidoterapia lo que conseguimos es preservar esta microcirculación y evitar las complicaciones. Entonces la fluidoterapia se suele hacer con suero salino glucosado al 5% y tiene que ser una fluidoterapia agresiva, al menos las primeras 24 horas, con hasta 2 veces las necesidades basales. Entonces, si no hay complicaciones como hilios paralíticos o fístulas complejas, también es importante empezar precozmente la nutrición enteral, porque bueno, la última guía de la Sociedad Norteamericana lo recomienda para evitar la translocación bacteriana y así reducir el riesgo de SIRS. También otro pilar fundamental es el manejo del dolor, que hay que empezar con analgesia clásica, pero si no es suficiente se puede escalar a morfina o otros opioides intravenosos. Y por último, monitorizar los pacientes para detectar precozmente, ¿no?, si hay las complicaciones. Hay que monitorizar a nivel cardiovascular la frecuencia cardíaca para detectar una hipovolemia, que es una de las causas de complicación. También monitorizar a nivel respiratorio la saturación y la frecuencia respiratoria, porque otra complicación posible es el síndrome de distrés respiratorio. Y por último, a nivel renal, para detectar una posible insuficiencia renal aguda, hay que monitorizar la diuresis, la creatinina y el... No le dije, como no te bajen los triglicéridos, te va a dar una pancreatitis. Es decir, que eso un clínico lo sabe. Bueno, pues vamos a tocar un poco las complicaciones más frecuentes, especialmente las complicaciones locales. Pueden haber múltiples y diferentes tipos de complicaciones, pero bueno, vamos a mencionar un poco las más frecuentes. Estas se clasifican tempranas o tardías, de acuerdo pues, a la evolución y a su aparición en el curso de la pancreatitis. Se ha visto que una de las complicaciones más frecuentes en la pediátrica es la aparición de pseudoquistes.
Probablemente esté más relacionado con la etiología traumática o la mayor afectación del conducto pancreático cuando hay procesos inflamatorios. Las colecciones pancreáticas o peripancreáticas es la segunda en frecuencia debido a que la forma de presentación más frecuente de pancreatitis es la pancreatitis aguda hematosa. Y en muy pocos casos, el 10 al 20%, pues pancreatitis necrotizante y pues sobreinfección que puede aparecer en el contexto de unas colecciones agudas o de una colección necrotizante o una necrosis. En cuanto a las colecciones agudas, podemos encontrar que hay que diferenciarlas entre una colección aguda y una colección aguda necrotizante. Las dos se pueden presentar en el contexto de una pancreatitis aguda y la diferencia de ellas pues básicamente es el contenido de la colección. Son colecciones que están más delimitadas, que no tienen una cápsula, pero sí que pueden tener pues un contenido pues mixto y con una atenuación diferente. En este caso pues vemos una colección aguda en el contexto de una pancreatitis. Vemos que no hay bordes que delimiten esta colección ni realce peritoneal alrededor de esto y pues era el contexto de una pancreatitis, perdón, con algo de realce peritoneal, el contexto de una pancreatitis aguda, una colección aguda, no necrotizante. Y en este caso vemos una ecografía donde en el contexto de una pancreatitis aguda de un paciente vemos que hay anterior al páncreas una colección de cogenicidad heterogénea con aparentemente componente sólido, líquido y pues en este caso fue una pancreatitis con una colección aguda necrotizante. También, dependiendo de la evolución, pues pueden haber necrosis amuralladas, que es, o necrosis encapsuladas, como es este caso, o una necrosis que está dentro del parénquima pancreático con su cápsula correspondiente. Y vemos la necrosis. La necrosis, pues, es una de las complicaciones que es poco frecuente en el caso de la pancreatitis, a diferencia de los adultos, en la pancreatitis pediátrica. En este caso vemos una afectación extensa de la glándula pancreática con una pérdida de la atenuación de casi toda la glándula correspondiente pues, a una importante necrosis del parénquima pancreático. O en este caso igual, pues parte del cuerpo y la cola tenían pérdida de atenuación con un aspecto algo heterogéneo que era también pues, indicativo de necrosis. En este caso pongo un ejemplo de un hallazgo ecográfico de una pancreatitis en el contexto de un paciente, una pancreatitis ya evolucionada, donde se ve que hay una pérdida de atenuación, una alteración de la cogenicidad en prácticamente todo el parénquima, con también pues de aspecto heterogéneo y todo esto pues correspondió a una pancreatitis necrotizante. Y también había pues un trombo en la porta. Y pues pongo este caso más o menos para mostrar la evolución de la aparición de los pseudoquistes, siendo esta pues, una de las complicaciones que se referían como más frecuentes. Este es el caso de una pancreatitis traumática de un niño, una caída contra el manubrio de una bicicleta. Vemos las laceraciones inicialmente en el tejido pancreático, la presencia de líquido alrededor del panque inflamatorio y fue evolucionando a la formación de colecciones pseudoquísticas que terminó pues al final formando un pseudoquiste pancreático a lo largo de los 30 días. En este caso también vemos una ecografía del páncreas donde se ve en el cuerpo una gran colección líquida con una cápsula y esto pues correspondió a un pseudoquiste pancreático. Y bueno, básicamente esto era lo que queríamos comentar en cuanto al diagnóstico, pruebas, su utilidad y las complicaciones más frecuentes asociadas pues, a la pancreatitis en la edad pediátrica. Muy bien, muchas gracias, Nico. Muchas gracias, Martí, por esta exhaustiva revisión de los hallazgos y de la patología relacionada con la pancreatitis aguda pediátrica, que como habéis comentado al principio, pues es extremadamente rara y a veces puede ser complicado, ¿no?, el manejo del paciente. No aparecen preguntas en el chat de momento. Animo a la audiencia a que las escriban. Y antes de... yo tengo varias preguntas, pero primero me gustaría escuchar la opinión de María Jesús, de David, de Luis sobre la presentación y si tienen algún comentario, algún aspecto que les gustaría complementar. María Jesús, no sé. No,
Vale, nada, estaba muy bien, ha hecho un repaso de todo, pero a mí me gustaría saber, por ejemplo, el diagnóstico se llegó por la clínica, ¿no? Por la analítica de hipertrigliceridemia, ¿no? Porque la ecografía era normal y no sé si luego, una vez sospechado ya la pancreatitis, hicisteis el TAC para diagnosticarlo por imagen. Sí, bueno, tampoco no, la sospecha de pancreatitis no era muy alta porque al tener los valores normales de amilasa y lipasa en la primera analítica, Ujú. la sospecha de Es pancreatitis que no te era oigo muy... mal, os oigo Ay, mal. Inicialmente la sospecha de pancreatitis no era alta debido a que las enzimas eran normales y el dolor tampoco era característico y el tiempo de evolución era de 10 días. Entonces, inicialmente no fue la sospecha, esa no fue la sospecha inicial, aparte de que la ecografía pues, fue normal. Lo Ujú. que condicionó pues, la realización de la tomografía fue la evolución tórpida del paciente durante el tratamiento y los días. Sí. Vale. David, ¿algún comentario? No, vamos, me ha gustado mucho, vamos, un repaso bastante bueno de la pancreatitis aguda. Nosotros ahí, no sé, supongo que en todos los sitios, como es una patología poco frecuente en pediatría, vamos un poco a remolque de la radiología de adultos. Y yo, al menos en mi hospital, usan mucho los criterios de Atlanta de cara a hacer el informe de colecciones líquidas peripancreáticas o colecciones necróticas agudas. Y luego, con la evolución a las 4 semanas, pues en caso de quiste o necrosis encapsulada. Uy. Y bueno, no sé si utilizáis lo mismo vosotros. Hola. Nico, Martí. La clasificación, sí, bueno, en este caso, como no tenía, lo único que tenía, los hallazgos iniciales fueron una colección de líquido peripancreático y lo que se veía en la cola del páncreas era una lesión quística, pues lo que se buscaba era, perdón, no, lo de las clasificaciones. Eh, Normalmente, como no tenemos mucha casuística de casos de pancreatitis, eh, se suele valorar un poco o extrapolar los hallazgos de la clasificación de planta para la gravedad y el pronóstico de la pancreatitis. Es la que se suele utilizar también en el centro. No se suele utilizar mucho la clasificación de TICS ni tampoco la clasificación de PACS. Claro. Y en el caso que habéis puesto, la pequeña colección quística de la cola del páncreas, ¿qué lo considerabais? ¿Necrosis? ¿O No, es se posible? sospechaba que igual hubiese una disrupción del conducto pancreático que fuese lo que estuviese condicionando esta pequeña colección y por eso se hizo la resonancia para ver Claro, si pero había una... en la reso no dependía, no estaba, ¿no? La reso La no se dilatación, identificó que tuviese dependencia con el conducto pancreático ni tampoco se describió como un foco de necrosis, como una lesión necrosis, no, pero quística. un poquito de necrosis. Vale, Ujú. gracias. Muy bien, Luis, ¿qué te ha parecido? Sí, no, muchas gracias por la charla, la verdad que muy interesante. Yo simplemente creo que no, para aportar cosas al debate y no como una pregunta específica hacia los ponentes, que lo han hecho muy bien, pero sino un poquito a toda la audiencia, ¿no? En cuanto a la pancreatitis, ¿a alguien se le acopla? Si podéis silenciar micros. Sí. Ahora, gracias. No, simplemente un par de preguntas, ¿no? Por un lado, sabemos que no queremos irradiar demasiado a estos pacientes. La gran mayoría de las pancreatitis que vemos son intersticiales edematosas en pediatría. Entonces, no hay mucha necrosis. Hemos visto nosotros casos de necrosis, sobre todo en el paciente oncológico pediátrico. Aquí se veis que tenemos una población oncológica pediátrica muy alta y entonces estas son las que realmente se nos complican bastante. Entonces, yo os quería preguntar si alguien tiene, más allá de la estrategia habitual, normal, para la pancreatitis, si alguien tenía experiencia en eco con contraste, por ejemplo. ¿Alguno de vosotros tiene experiencia en eso? Porque el manejo habitual con eco, y ya sabemos la eco, insistir, y el TAC de estadificación a las 72 horas aproximadamente es lo que hacemos todos. Yo creo que estamos de acuerdo. Lo que han dicho ellos del informe estructurado es correctísimo. Yo todavía me baso mucho para pancreatitis aguda en un póster excelente que se hizo en la SERAM 2022 del equipo de la FE, precisamente de la doctora Veiga
y de quién más era de vosotros, que ahora no Cinta recuerdo, Sangüesa. de, Sangüesa. de cinta Sangüesa. Ese póster para mí fue brillante, muy Sí. bueno, me dio un gran resumen. A propósito, me dio seguridad para seguir en la pancreatitis aguda, en cómo estadificarlos, cómo hacer el informe estructurado, que es muy parecido, ¿no?, a lo que ha propuesto este equipo, con lo cual en ese sentido, perfecto. Entonces, simplemente decir eso, alguien ya para aportar cositas nuevas en pediatría, ¿no? Eco con contraste, yo no tengo experiencia, para pancreatitis no la he hecho. He leído en algún sitio eco con contraste para el paciente adulto, para caracterización de lesiones, pero siempre he pensado que podría aportar algo. No sé, ¿alguno de vosotros sabe a propósito de esto? Parece que no hay No. experiencia, ¿no? Aquí el reto, No. supongo, Luis, es si haces la eco con contrastes para ahorrarte el TAC, pero Sí, realmente puede ser complicado, ¿no? Porque por el hecho de que a depende. lo mejor hay colecciones que no puedes después delimitar bien y si igualmente vas a hacer el TAC, ¿no? Pues Bueno, ahí está supongo, ¿eh? la gran... Y ahí es donde Sí, sí, pondría un poco donde se tiene que ese es... balancear, ¿no? La utilidad, si Es, realmente sirve para ahorrarte la radiación del TAC, ¿no? ahí está, pero Víctor, precisamente ese es el kit de la cuestión. A veces nos cuesta pasar a eco con contraste porque no es tan definitiva, porque no tenemos tan buenos abordajes como un TAC o como una resonancia. Ese, además, aquí en el hospital es un debate, o sea, eso la queremos introducir, pero a la vez nos vemos coartados por la falta de esa información global que te da una prueba axial, le hace TAC, le hace resonancia. Pero aún así, sabiendo que en pediatría la gran mayoría son intersticiales, que puedes hacer un buen abordaje. Si tienes un niño que colabora y tiene una buena ventana acústica, yo me pregunto si sería una posibilidad introducir en estos pacientes esta técnica para no pasar al TAC. Con, ya sabéis, nuestra obsesión de radiólogos pediátricos de intentar irradiar al mínimo posible. Ahí queda la pregunta en el aire. Exacto, es una reflexión. Sí, yo creo que sí, es la reflexión que deberíamos hacer. Si sirve para sustituir al taxi, sí. Si es un más Claro, a más, no, no, porque no, no. eso por descontado. Eso sería un poco el resumen. Yo creo que es un tema muy interesante, el de la época en Sí, contraste. Seguro que pues, en pediatría que está un poco utilizado también porque creo que no está autorizado off-label. ya, ¿no? Sí. En Estados Unidos sí, pero aquí todavía no. Y esto, pues, es una limitación, ¿no? Otro aspecto importante que has comentado es el hecho de que también lo ha comentado Nico durante la presentación del uso de informe estructurado. Vosotros lo estáis haciendo, tú les dices que te basas mucho en el póster David, María Jesús, ¿vuestra experiencia lo Sí. hacéis, este tipo de informe? La gente que hace Cinta Sangüesa, que es nuestra ecografista de aquí que hace abdomen, ellos sí que están utilizando para la pancreatitis el esquema que pusieron en el póster, bueno, en la comunicación que se hizo, que ha dicho Luis, y sí, se está utilizando ese tipo de informe estructural. David. Nosotros no, son muy pocos, pero es verdad que, pues lo que decían antes, ¿no? Dejamos clarito la extensión de la lesión con los criterios de Atlanta, igual que hacen los de adultos. Y así un poco ya sabes lo que tienes, el seguimiento que tienes que hacer, qué complicaciones te puedes esperar, pero informe estructurado como tal no tenemos. Pero es que, claro, son pocos casos, no lo hemos hecho. Sí, también. Muy bien. Bueno, como han comentado muchas veces el diagnóstico. Sí, Luis, ¿ibas a añadir algo? No, simplemente decir que ese informe estructurado de la fe es que es el informe puesto en correcto orden de lo que hay que decir, que es el del sentido común de que hemos utilizado en las pancreatitis siempre, ¿no? Entonces, en ese sentido, es fácil tener una plantilla de ese tipo de informe para las pancreatitis. Sí, muy bien. En el caso que han presentado Nico y Martí, han puesto también que se complementó el estudio con una resonancia, ¿no? ¿En qué casos vosotros hacéis la resonancia? En este caso era porque había esta lesión quística y pero seguramente no es necesario, ¿no? En la mayoría de casos es por puntualizar, ¿no? Que ellos han enseñado este Aquí caso. se ha hecho las pocas que se han hecho, creo que se ha hecho una o dos, se ha hecho por complicaciones, por ver que la evolución no era buena del paciente y habían pseudoquistes, varios abdominales y
Eso, más por eso que por otra cosa. Perfecto. Nuestra experiencia es similar, ¿no, Luis? David, evidentemente no hacéis Resonancia en el momento agudo, la verdad es que no. Luego, para descartar alguna malformación, un páncreas divisum o algún problema en el conducto pancreático, pero no para el diagnóstico de pancreatitis, ni siquiera para vigilar complicaciones de las colecciones pancreáticas o peripancreáticas, sino más bien para ver eso, alguna malformación que se pueda culpar de haber facilitado que haya una pancreatitis. Perfecto. Muy bien. No hay preguntas de momento en el chat. No sé si Martí, Nico, queréis añadir algo sobre lo que se va comentando con los expertos. ¿No? ¿No tenéis? Bueno, en general no me parece importante lo que comentaba Luis de pronto la utilidad de la ecografía con contraste. Bueno, que cada vez se ve que está teniendo un poco más de acogida y creo que también podría ser útil en el caso, pues teniendo en cuenta que eso, que la mayoría de las pancreatitis en la edad pediátrica son edematosas y muy pocas veces pues presentan colecciones y nos puede identificar el grado de afectación y también pues orientar hacia las posibles complicaciones que pueda tener este paciente. Muy bien. Pues no hay más preguntas. No sé si alguno de los expertos queréis añadir algún comentario más antes de concluir la sesión. Casi a las 9 llegamos al final del tiempo. Si no queréis añadir algo más, pues yo daré la sesión por concluida. Ha sido una exhaustiva revisión. Yo creo que es muy interesante. Hemos aprendido mucho de cómo orientar a este paciente, que básicamente el diagnóstico, recordemos que es clínico el diagnóstico de la pancreatitis aguda, pero que todo este arsenal de pruebas diagnósticas complementarias pues nos pueden ayudar para definir mejor la gravedad, la severidad, el manejo del tratamiento y también intentar determinar en algunas ocasiones cuál es el origen, ¿no?, de la pancreatitis. Sin más, daros las gracias a todos. Sobre todo a Nico y Martí por la excelente presentación, pero también por las interesantes aportaciones de Luis, David y María Jesús. Y os esperamos de nuevo a todos en la sesión de mañana en la plataforma. Que paséis todos un buen día. Chao, que vaya bien. Gracias. Adiós. Adiós. Bueno, muchas gracias por todo. Hasta la próxima. Adiós. Gracias a todos.